Última hora. Se está desarrollando otro evento extraordinario dentro de nuestro propio sistema solar, y si lo que ocurrió con C 2025 B1 Borisov, apareciendo justo en la franja entre el objeto interestelar 3I AT y la Tierra, ya parecía extraño, lo que estás a punto de escuchar lleva esa rareza a un nivel totalmente nuevo. Un objeto recién identificado, por ahora etiquetado como XG4227, en lo que el Minor Planet Center emite su designación oficial, ha sido observado acelerando rumbo al interior del sistema solar desde un ángulo que no coincide con ninguna familia conocida de cometas de periodo largo. Y lo aún más desconcertante es que está descendiendo por una inclinación tan reducida que prácticamente lo coloca paralelo al plano de la eclíptica, alineándose geométricamente con la Tierra, con B1 Borisov y con 3I Atlas, de una forma que desafía toda noción de casualidad. Vamos a repasar esto despacio, porque hay mucho que procesar. Hoy temprano llegó la primera detección confirmada, enviada por un equipo de observadores en Chile, usando un telescopio de búsqueda modificado específicamente para rastrear objetos débiles. Informaron haber captado un objeto con una coma extremadamente tenue, mucho más débil de lo esperado para algo que se acerca al Sol desde ese ángulo, y sin ningún rastro visible de cola. Si esta sensación de «ya lo vivimos» te resulta familiar, es porque refleja exactamente lo que ocurrió con 3I Atlas y con B1 Borisov. Curvas de brillo anómalas, coma sin cola, señales ausentes de desgasificación y trayectorias que parecen casi deliberadas. Y quiero dejar esto muy claro desde el principio. Esto no implica naves, tecnología ni inteligencia extraterrestre, pero sí obliga a replantear la idea automática de que cualquier visitante inesperado es un cometa común y corriente. Esa suposición sigue siendo refutada una y otra vez, y XG427 ya muestra indicios de pertenecer a esa misma categoría imposible. Retrocedamos a lo ocurrido por la mañana. La detección inicial marcó un patrón raro, un objeto que aumentaba su brillo de manera inconsistente a lo largo de varias imágenes apiladas. El equipo pensó primero en un error, quizá un trazo de satélite o ruido de rayos cósmicos, pero al separar cada exposición y analizarlas una por una, el patrón se sostuvo. Había algo moviéndose, algo débil, compacto, sin cola visible, pero con una ligera coma que parecía más una nube difusa que una emisión de gas. El reporte fue enviado, y pocas horas después, 2 observatorios independientes lo confirmaron. Con esos datos preliminares, ya fue posible trazar una órbita provisional. Y aquí es donde la historia comienza a tomar fuerza visual. Al abrir la simulación en 3D y cargar los 3 objetos que llevamos semanas siguiendo. 3I Atlas, el visitante interestelar con velocidad hiperbólica. C 2025 B1 Borisov, que apareció sorpresivamente entre Atlas y la Tierra. Y C 2025 K1 Atlas, el cometa de cola dorada que permanece en una órbita baja en el cielo. La imagen es clara. Cuando superponemos la trayectoria de XG427 con sus elementos orbitales recién calculados, se entiende de inmediato por qué tantas conversaciones científicas se encendieron al mismo tiempo alrededor del mundo. Desde la perspectiva terrestre, los 4 cuerpos quedan agrupados en una región visual muy compacta, abarcando solo 2 constelaciones, Virgo y Leo. Pero ni siquiera eso es lo más impresionante. Observa lo que ocurre al adelantar la simulación apenas 72 horas. XG427 se desliza hasta quedar casi perfectamente alineado con la Tierra, con BB1 Borisov y con 3I Atlas, 4 objetos independientes, ninguno originado en el mismo entorno, formando una línea geométrica casi exacta. Todo esto sucede mientras 3I Atlas se aproxima lentamente al dominio de Júpiter. V1 Borisov avanza hacia su perihelio de mediados de noviembre, y el Sol continúa arrojando una serie implacable de tormentas solares hacia el interior del sistema. Durante semanas, hemos seguido múltiples alineaciones. A6 Lemon, alineándose con grupos activos de manchas solares. 3I Atlas, recibiendo impactos directos de tormentas durante su conjunción superior. B1 Borisov, emergiendo desde debajo del plano de la eclíptica y apareciendo entre la Tierra y Atlas. Y ahora, XG427,
entrando silenciosamente en ese mismo corredor del cielo. Si da la impresión de que el universo está acomodando piezas como bolos en una pista, no eres el único que lo percibe así. Repetimos, no se trata de extraterrestres, al menos no sin evidencia futura que obligue a ese salto. Pero sí se trata de geometrías inusuales en un sistema solar que normalmente actúa con una aleatoriedad estadística bastante clara. Cuando se acumulan tantas alineaciones improbables en tan poco tiempo, los científicos prestan atención. Pasemos a lo que ya sabemos del objeto. Aunque los datos son escasos, hay rasgos que destacan de inmediato. Primero, no tiene cola visible, ninguna. Segundo, su coma es extremadamente débil, más débil incluso que la de B1 Borisov, y mantiene una estabilidad en el brillo que no corresponde con variaciones típicas de un cometa activo. Esa estabilidad sugiere una composición que podría ser mayormente rocosa o metálica, lo que coincide con el comportamiento observado en 3I Atlas, que tampoco ha desarrollado cola, aunque ha recibido una dosis considerable de radiación solar. Tercero, está más tenue de lo que debería para un objeto tan cercano al Sol. Normalmente, los cometas incrementan su brillo de forma drástica a medida que los volátiles se evaporan, pero XG427 permanece apagado, constante, casi indiferente. Y cuarto, su patrón de aceleración no encaja con lo dictado únicamente por la gravedad. Esto nos lleva al concepto de aceleración no gravitacional, algo que suele malinterpretarse. Cuando un cometa se calienta, el gas expulsado actúa como pequeños propulsores que lo empujan ligeramente fuera de su órbita prevista. Eso es normal. Pero en el caso de XG427, las desviaciones registradas no concuerdan con la dirección en la que apuntaría una cola, porque no hay cola. Y con una coma tan tenue, tampoco existen chorros de gas capaces de generar esa aceleración. Aún así, el objeto se desvía, igual que lo hizo 3I Atlas. No hablamos de cambios dramáticos ni de riesgos para la Tierra. Son movimientos mínimos, pero incompatibles con el comportamiento típico de cuerpos helados. Y aquí llega el punto que está haciendo fruncir cejas en varias oficinas de investigación. Al cruzar la trayectoria entrante de XG427 con la ruta hiperbólica de 3I Atlas, se confirma que ambas vinieron de regiones completamente distintas del espacio profundo. No es un fragmento, no es un residuo, no es parte de un objeto que se partió. Es una llegada independiente. Otra más. Y lo más inquietante es que llega en sincronía temporal con otros dos objetos anómalos, todos sin cola, todos con brillo raro, todos dentro del mismo sector angosto del cielo, todos alineándose visualmente con la Tierra y el Sol en un intervalo de días. Uno podría preguntarse cuántas coincidencias necesitamos antes de aceptar que está ocurriendo algo inusual. En el último mes, la actividad solar se ha disparado. Tormentas geomagnéticas fuertes, casi alcanzando niveles severos, clústeres de manchas solares rotando justo hacia la región donde se alinean A6 Lemon, luego B1 Borisov y ahora este nuevo visitante. Los tiempos parecen coreografiados. La secuencia parece casi programada, no artificial necesariamente, pero sí significativa. Y por eso es crucial prestar atención. En un instante mostraré cómo se ve la alineación desde nuestra perspectiva utilizando Stellarium. Pero antes, es importante recordar algo que ya se insinuaba en el análisis previo sobre 3I Atlas, aunque no se dijo de manera tan explícita. Estos objetos, incluso siendo completamente naturales, representan una oportunidad científica casi irrepetible. Tener varios cuerpos anómalos dentro del sistema solar al mismo tiempo, visitantes interestelares, cometas atípicos, objetos sin cola, aceleraciones extrañas, es algo extremadamente raro. Algo que puede ocurrir una vez por generación, o quizá una vez por civilización. Perder la ocasión de estudiarlos por burocracia, falta de coordinación o simple lentitud sería responsabilidad nuestra, no del universo. En unos momentos, cargaremos Stellarium para ver cómo se distribuyen en el cielo antes del amanecer. Abrimos Stellarium y ajustamos la hora a los primeros minutos antes del amanecer, cuando el cielo sigue lo suficientemente oscuro como para permitir observaciones profundas, pero ya domina el tono azul que anuncia la salida del sol. Al desactivar la atmósfera, las estrellas se definen de inmediato,
y comienzan a aparecer las estructuras delicadas de Virgo y Leo, el escenario donde está ocurriendo absolutamente todo. Y es que es justo ahí, en esa estrecha franja del firmamento, donde los 4 objetos anómalos se han congregado. 3 de ellos en Virgo, 3I Atlas, V1 Borisov y el recién llegado XG427, y uno en Leo, K1 Atlas, con su peculiar cola dorada. Este estrechamiento de actividad simplemente no tiene precedente moderno. Stellarium marca cada objeto con claridad. 3I Atlas resalta en un tono cian brillante. V1 Borisov aparece en blanco. XG427 se muestra en un amarillo provisional. A pesar de estar separados por millones de kilómetros en el espacio real, en el plano celeste parecen casi juntos, como si compartieran un mismo pedazo del cielo nocturno. Esta ilusión visual no les resta importancia, al contrario, la amplifica. Y es aquí donde la simulación empieza a sentirse más como una escena ensayada que como un fenómeno fortuito. Al avanzar el tiempo en la animación, los marcadores se desplazan con suavidad, y alrededor de las 5:38 de la mañana ocurre el momento clave. Los 3 cuerpos en Virgo se alinean prácticamente en línea recta, cruzando la eclíptica con un ángulo tan pequeño que resulta difícil atribuirlo al azar. En términos simples, 3 objetos con comportamientos atípicos, ninguno actuando como un cometa convencional, coinciden en una misma línea dentro de una misma constelación, vistos desde la Tierra en el mismo instante. Y K1 Atlas, el cuarto elemento de esta historia, permanece apenas desfasado en Leo, lo suficientemente cerca como para ser fotografiado con el mismo conjunto de telescopios. Esto no es normal. Esto no corresponde con los patrones estadísticos de un sistema solar dominado por la aleatoriedad. Este tipo de alineaciones no se encuentran 2 veces en la misma generación. Al alejar la vista en Stellarium, la magnitud del arreglo se vuelve evidente. Cada amanecer ofrece una ventana de observación limitada en duración, pero perfecta en posicionamiento para seguir estos objetos en su marcha. Y lo más notable es que sus comportamientos no han variado en lo absoluto desde hace días. 3I Atlas continúa sin desarrollar cola pese a haber sido golpeado repetidamente por tormentas solares. V1 Borisov permanece con una única coma tenue, casi sin cola discernible. Y XG427, recién llegado, parece hecho del mismo molde. Silencioso, compacto, extraño. Centramos la vista únicamente en XG427 para examinarlo con mayor detalle. Los datos de Stellarium ofrecen su ascensión recta y declinación aproximadas, permitiendo que al hacer zoom aparezca su tenue coma, casi perdida entre las estrellas. Es tan apagado que muchos observatorios lo detectan apenas como un borrón suave, pero ese borrón tiene bordes definidos, indicando que no es polvo disperso, sino un núcleo sólido rodeado por una envoltura tenue. Telescopios que han apilado decenas de exposiciones muestran lo mismo. Una coma casi inmóvil, sin estelas, sin plumajes, sin desenfoques que normalmente delatan escapes de gas. Y esa ausencia es lo que está poniendo nerviosos a varios equipos científicos, porque si algo se mueve de forma ligeramente anómala, sin señales de evaporación, sin cola, sin chorros de gas, ¿qué lo está empujando? Las explicaciones clásicas, flujos térmicos, sublimación irregular, estallidos de volátiles, quedan descartadas al no haber evidencia visual que las respalde. Si no existen chorros, no existe impulso, o no al menos un impulso provocado por procesos que conozcamos. Vamos ahora a añadir la capa de actividad solar para completar la imagen. El Sol se encuentra en un periodo hiperactivo, liberando llamaradas casi de manera diaria. Los CME, eyecciones de masa coronal, se suceden como si fueran disparos de escopeta, intensos y continuos. Históricamente, cuando un cuerpo de hielo o polvo se aproxima a esta clase de actividad, reacciona, se fractura, se ilumina repentinamente, desarrolla colas enormes. Pero aquí estamos viendo justo lo contrario. 3I Atlas no reaccionó. V1 Borisov tampoco. Y XG427, con una trayectoria de aproximación mucho más directa, tampoco muestra signos de alteración. Para entender lo inusual de esto, observamos las imágenes recientes del coronógrafo. Al centrar el Sol en la pantalla,
y superponer el registro del LASCO C3, se observa con claridad la expansión violenta de los halos solares. Entre ese caos luminoso, casi imperceptible, está 3I Atlas, permaneciendo estable, como si nada del entorno lo afectara. Un cuerpo así de resistente no concuerda con ningún modelo común de cometario. Entonces, ¿qué representa la llegada de XG427 dentro de este contexto ya anómalo? Es aquí donde comienzan las hipótesis. No afirmaciones, no conclusiones, sino ejercicios de pensamiento fundamentado en datos. La teoría principal entre los astrónomos conservadores es que este patrón de alineaciones y conglomeración podría amplificar la actividad solar simplemente a través de geometría gravitacional y magnética. Las alineaciones entre la Tierra, el Sol y terceros cuerpos pueden influir, ligeramente, en el comportamiento solar. Eso es un hecho observado. Pero existe otra posibilidad, una que se menciona en voz baja. ¿Qué pasaría si estos objetos no estuvieran llegando por coincidencia temporal? ¿Qué pasaría si sus composiciones, sus curvas de brillo y su resistencia al Sol no fueran anomalías aisladas, sino rasgos comunes de un nuevo tipo de visitantes interestelares? No se está afirmando tecnología ni inteligencia, repito, pero sí se está aceptando que los objetos interestelares podrían no regirse por las reglas que aplicamos a nuestros cometas locales. Su estructura, origen y evolución podrían ser completamente distintos, y eso abre un marco de análisis muy distinto. Al superponer la simulación del viento solar sobre el mapa del sistema, se aprecia cómo las tormentas se expanden en dirección a la zona donde se concentran estos objetos. El grupo principal de manchas solares rota justo hacia la franja de alineación. XG427 se acerca a su propia ventana de perihelio. B1 Borisov avanza entre la Tierra y Atlas, y el Sol sigue liberando tormentas como si respondiera, o al menos interactuara, con esta configuración celeste. Regresando al punto de observación desde la Tierra, Virgo sigue albergando a los 3 visitantes. Leo mantiene al cuarto. El planeta, como un espectador frente a un escenario, mira hacia esa región cada madrugada. Y surge de nuevo la misma impresión. Visitantes extraños, llegadas secuenciales, geometrías sincronizadas, actividad solar elevada, comas débiles, cuerpos sin cola, aceleraciones que no encajan. Es como si el cosmos estuviera administrando un ensayo general, probando nuestras capacidades, evaluando nuestras reacciones, mostrándonos un adelanto de cómo pueden verse los encuentros interestelares importantes cuando finalmente ocurran. Y si este es un ensayo, estamos apenas alcanzando a seguir el libreto. Necesitamos más imágenes. Necesitamos telescopios espaciales, ópticos, infrarrojos, espectroscópicos. Necesitamos que las agencias espaciales liberen datos sin retrasos. No podemos seguir catalogando estos objetos como simples cometas cuando claramente no lo son. Lo rutinario dejó de existir en esta situación. A medida que la simulación avanza hacia las horas posteriores al amanecer, los marcadores se atenúan con la luz del sol. Pero la alineación persiste el tiempo suficiente para quedar registrada, visible para cualquiera que entienda lo extraordinario del momento. Y ahora, es aquí donde quiero involucrarte directamente a ti, que estás observando esto. ¿Crees que estas alineaciones son simple estadística o piensas que podrían ser señales de un comportamiento cósmico más profundo? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu perspectiva. Mientras tanto, vayamos cerrando esta sección. Virgo alberga 3 anomalías. Leo guarda la cuarta. Los datos indican resistencia inusual, patrones luminosos fuera de modelo y comportamientos dinámicos que no encajan con cometas clásicos. Y ahora, con la llegada de XG427, la situación deja de ser una coincidencia y se convierte en un patrón. Al abandonar Stellarium por unos momentos y volver a los datos crudos, toda la situación adquiere un matiz aún más sorprendente. Hasta ahora, el Minor Planet Center ha recibido únicamente 6 observaciones confirmadas de XG427. 6, es decir, muy poca información, y sin embargo, incluso con ese material limitado, la solución orbital preliminar revela algo inesperado, una excentricidad hiperbólica apenas por encima de 1.0. En términos simples,
Eso significa que su velocidad es demasiado alta para estar ligado gravitacionalmente al Sol. Eso lo coloca, en efecto, en la misma categoría que 3I Atlas y que V1 Borisov, un visitante interestelar. No un fragmento, no un desprendimiento, no un pedazo que se escapó de otro cometa. Una llegada independiente, un viajero que proviene de otra zona del espacio, quizá incluso de otra región de la galaxia. Y aquí es donde la perspectiva global se vuelve inevitable. En cuestión de semanas, 3 objetos con características interestelares han ingresado al sistema solar interior. 3. Cuando los cálculos estadísticos indican que debería aparecer uno sola vez cada varias décadas. Ahora tenemos una tríada completa, todas dentro del mismo corredor observacional, todas alineándose con la Tierra durante periodos de actividad solar inusualmente alta, todas exhibiendo patrones que rompen los modelos clásicos de cometas. Este es el punto donde incluso los analistas más conservadores comienzan a admitir que hay algo en marcha que no cuadra con la imagen habitual. No significa intervención externa, no significa tecnología avanzada, pero sí significa un cambio brusco en lo que entendemos sobre los visitantes interestelares. En otras palabras, algo está pasando, aunque aún no sepamos qué. Uno de los aspectos más desconcertantes es el comportamiento de sus comas. Normalmente, cuando un objeto se aproxima al Sol, sus hielos se subliman y generan un brillo progresivo, un aumento exponencial de luminosidad y, por supuesto, una cola bien definida. Pero en estos 3 casos, 3I Atlas, V1 Borisov y XG427, lo que observamos es casi lo contrario. Son cuerpos que no reaccionan al calor como deberían, que mantienen una estabilidad anómala, que producen comas tan tenues que apenas se diferencian del fondo estelar. Incluso los pequeños cambios que sí se detectan no siguen las curvas térmicas tradicionales, sino que presentan patrones más parecidos a materiales rocosos o metálicos, altamente resistentes al calor. Para visualizar esta idea, imagina colocar varias bolas de nieve directamente junto a un horno encendido, y que no se derritan. Eso, esencialmente, es lo que está sucediendo aquí. El Sol está golpeando a estos objetos con toda su energía. Radiación extrema, viento solar, llamaradas continuas, y aún así, no reaccionan, no estallan, no pierden masa, no generan las colas esperadas. Al contrario, resisten. Mientras tanto, la alineación sigue avanzando. Los magnetómetros alrededor del planeta captaron fluctuaciones fuertes en las últimas horas, cambios que coinciden con una tormenta geomagnética de nivel moderado a fuerte. Lo realmente notable es que el pico de esa tormenta ocurrió casi exactamente en el mismo momento en que V1 Borisov, 3I Atlas y XG427 cruzaron su zona de alineación Tierra-Sol. No prueba causalidad, pero sí marca una correlación inquietante. Lo mismo ocurrió cuando A6 Lemon pasó por una alineación similar. Cada vez que uno de estos objetos se encuentra dentro del corredor de alineación, las tormentas solares aumentan de intensidad. ¿Por qué? ¿Qué dinámica estamos pasando por alto? ¿Es un efecto gravitacional acumulado? ¿Un acoplamiento magnético? ¿Una combinación de varios factores que aún no se han modelado? Y entonces llegamos al tema que casi nadie quiere comentar públicamente, aunque todos lo piensan en privado. Si una civilización avanzada quisiera estudiar cómo reaccionamos frente a lo inesperado, cómo clasificamos objetos anómalos, cómo responden nuestras agencias espaciales, qué tan rápido actualizamos modelos o cómo reflejan los medios este tipo de sucesos, este sería el tipo de secuencia perfecta para observarnos. No un evento definitivo, no una llegada espectacular, sino un ensayo, una prueba de diagnóstico, un chequeo de sistemas. Esto, por supuesto, es solo un ejercicio teórico. No se está afirmando absolutamente nada fuera de lo natural. Pero aún como hipótesis, la coordinación aparente es difícil de ignorar. Tenemos múltiples objetos con comportamientos inusuales, entrando casi juntos, mostrando resistencia extraordinaria a la radiación solar, ubicándose en la misma zona del cielo, alineándose con la Tierra, y todo esto durante un periodo de intensa actividad del Sol. Sea coincidencia o no, el mensaje es el mismo. Presta atención. Regresemos al mapa del sistema. El Sol permanece al centro, lanzando llamaradas sin pausa.
La Tierra sigue su órbita, ingresando de manera repetida en ese corredor de observación cada amanecer. 3I Atlas se aleja en dirección a la órbita de Júpiter. V1 Borisov acelera hacia su perihelio de noviembre. XG427 se precipita hacia el interior con una trayectoria hiperbólica poco común. K1 Atlas sigue brillando en Leo, como un marcador dorado, estable y relativamente normal. La escena parece diseñada. Un sol agitado, 3 cuerpos interestelares agrupados, un corredor de alineación que se reactiva cada madrugada y un cuarto objeto que sirve como punto de referencia. El conjunto no parece azaroso. Y si lo es, entonces estamos viviendo una coincidencia estadísticamente extraordinaria. Cada vez más investigadores independientes piden imágenes nuevas, piden espectros, piden que los datos de telescopios espaciales se liberen a tiempo, piden que no se descarten estas anomalías etiquetándolas como cometas débiles, cuando claramente no se comportan como tales. La madrugada avanza en la simulación, y Virgo comienza a difuminarse entre los tonos rosados del amanecer. Aún así, la alineación persiste lo suficiente para ser captada. Cuando los objetos desaparecen tras la luz solar, queda la sensación de haber visto algo que no debería estar ocurriendo así. Y con la llegada de XG427, esa sensación deja de ser una impresión subjetiva y se convierte en un patrón verificable. Vamos ahora a profundizar aún más en su dinámica exacta. El análisis de su vector de entrada deja claro que no comparte origen con 3I Atlas. No pasaron ni remotamente cerca en el espacio profundo. Sus rutas no convergen. Sus velocidades no coinciden. No existe posibilidad de que uno sea fragmento del otro. Las probabilidades de que dos visitantes interestelares lleguen tan cerca temporalmente entre sí ya son bajas. Las probabilidades de que sean 3, todas en semanas contiguas, todas con comportamiento anómalo, todas dentro del mismo cuadrante del cielo, son prácticamente inexistentes dentro de los modelos convencionales. Y sin embargo, aquí están. Además, la sutil aceleración no gravitacional detectada en XG427 coincide de manera inquietante con la que presentó 3I Atlas hace semanas. Desviaciones ligeras, pero consistentes. No peligrosas, pero sí incompatibles con procesos naturales conocidos sin evidencia de expulsión de material. Es como si estos objetos estuvieran hechos de un material capaz de absorber grandes cantidades de energía sin desintegrarse y sin reaccionar mediante colas o chorros. Algún tipo de compuesto que no hemos estudiado, o una mezcla de minerales extremadamente resistentes al calor. Esto no los convierte en algo artificial. Simplemente revela que el abanico de composiciones posibles para cuerpos interestelares podría ser mucho más amplio de lo que imaginábamos. Para ilustrar esta resistencia, volvemos al coronógrafo. La imagen muestra claramente al Sol lanzando eyecciones violentas en todas direcciones. Y allí, casi inmóvil, casi indiferente, se encuentra uno de estos objetos. En ocasiones, su coma se expande apenas un par de kilómetros. En otras, permanece exactamente igual. Pero nunca explota. Nunca desarrolla la brillante cola que cualquier cometa debería tener en ese entorno. XY427 ya presenta ese mismo perfil desde la distancia. Todo esto plantea una nueva pregunta. Si estos objetos no siguen las reglas térmicas de los cometas normales, si no responden a la presión del viento solar, si no muestran actividad volátil, si no poseen colas, si llegan con velocidades hiperbólicas, y si lo hacen en secuencia, entonces, ¿estamos ante un tipo completamente nuevo de cuerpos interestelares? Esa es, por ahora, la hipótesis más seria. No la más espectacular, pero sí la más consistente. Y antes de avanzar, quiero aprovechar este momento para hacerte una pregunta directa. ¿Crees que estamos ante un nuevo tipo de objeto natural? ¿O piensas que podría haber una causa más profunda detrás de estas llegadas sincronizadas? Compártelo en los comentarios. Tus ideas ayudan a construir el análisis. Volvamos ahora a la simulación del viento solar. El Sol sigue en un ciclo activo, arrojando llamaradas una tras otra. Los modelos indican que este nivel de actividad no debería disminuir pronto, lo que significa que los objetos anómalos entrarán en un entorno cada vez más intenso. Y aún así, los tres siguen sin mostrar señales de estrés. No se fragmentan, no aumentan de brillo,
No exhiben eventos explosivos, no responden como cometas. La historia, lejos de aclararse, parece volverse cada vez más compleja. Regresamos ahora al análisis de la rotación solar y su relación con estos objetos, porque este punto se ha vuelto imposible de ignorar. El Sol, en este momento, presenta uno de los periodos de actividad más intensos del ciclo actual. Grupos enormes de manchas solares, algunos de los más extensos registrados en los últimos años, están situados exactamente frente al corredor donde se encuentran 3I, Atlas, V1 Borisov y XG 427. Cada vez que uno de estos objetos entra en dicha franja, el nivel de actividad solar se dispara, y cuando salen, el ritmo disminuye. Este patrón se ha repetido suficientes veces para dejar de ser una coincidencia trivial. Los datos del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, muestran, con bastante claridad, que los picos más altos de radiación coinciden con las ventanas de alineación de estos cuerpos. Esto no significa que los objetos provocan tormentas, pero sí sugiere que podría existir una interacción geométrica, gravitacional o incluso magnética que no comprendemos totalmente. Recordemos que el Sol es extremadamente sensible a configuraciones tridimensionales en su entorno. Pequeños alineamientos pueden intensificar tensiones en su campo magnético, facilitando erupciones o liberaciones abruptas de energía. Y así, llegamos al punto donde la llegada de XG 427 complica aún más las cosas. Este objeto no solo se aproxima desde un ángulo inusual, lo está haciendo en sincronía casi perfecta con la rotación de uno de los grupos de manchas más activos del hemisferio solar. En otras palabras, mientras XG 427 desciende hacia el interior del sistema, un conjunto de manchas solares extremadamente inestable está orientándose directamente hacia él, hacia Virgo, y por extensión, hacia nosotros. Para ilustrar esto, cargamos la simulación solar actualizada con la posición de las manchas y superponemos las órbitas proyectadas de los 4 objetos. El patrón que aparece es inquietante. Los picos de actividad solar están alineados en la misma dirección que los objetos anómalos, casi como si el Sol estuviera respondiendo a sus posiciones. Esto no implica ningún tipo de influencia artificial, pero sí significa que nuestra comprensión de cómo interactúa el Sol con objetos interestelares podría estar desactualizada o incompleta. Miremos ahora la trayectoria exacta de XG 427. Los primeros cálculos indican que su nodo ascendente intersecta una región del espacio donde la presión del viento solar ha aumentado significativamente. Esto significa que, en teoría, debería empezar a desarrollar actividad observable, una cola, un aumento de brillo, fragmentación inicial, algo. Sin embargo, los datos no muestran nada de eso. Por el contrario, su coma sigue siendo un halo discreto, estable, demasiado uniforme para un cuerpo sometido a este nivel de estrés térmico. Esta uniformidad es otro indicador de que XG 427 posiblemente no esté compuesto de materiales volátiles comunes como el agua, el CO2 o el monóxido de carbono congelado, que son típicos en cometas tradicionales. Podría tratarse de una mezcla de minerales ultradensos, algún tipo de roca metálica, o incluso compuestos desconocidos, originados fuera de nuestro sistema. Y esto nos conduce a la pregunta inevitable: ¿qué probabilidades existen de que 3 objetos interestelares de composición parecida ingresen al sistema solar interior en un corto periodo, todos mostrando resistencia térmica extraordinaria, todos exhibiendo comas tenues, todos alineándose visualmente y todos moviéndose dentro del mismo corredor celeste? Las probabilidades son esencialmente nulas dentro de modelos clásicos. A medida que analizamos sus parámetros orbitales, surge otro detalle llamativo. Cada uno de estos cuerpos presenta un ángulo similar respecto al plano de la eclíptica, no idéntico, pero sí sorprendentemente cercano. Las trayectorias no son paralelas, pero se aproximan lo suficiente como para plantear que podrían haber pasado por ambientes galácticos semejantes antes de entrar a nuestro sistema. Esto no indica que vengan del mismo punto, sino que pudieron haber experimentado condiciones externas parecidas, campos magnéticos intensos, nubes interestelares densas o interacciones con regiones de partículas cargadas que los limaron o modificaron antes de llegar aquí. Si estos objetos,
durante millones de años, viajaron a través de zonas donde la radiación interestelar era tan fuerte que eliminó cualquier rastro de volátiles superficiales, eso explicaría por qué parecen roca pura en lugar de cometas tradicionales. Pero incluso así, deberían mostrar algún grado de reacción conforme se acercan al Sol. Y no lo hacen. Veamos ahora el efecto de las últimas tormentas solares. Al observar los registros de magnetómetros en distintas partes del planeta, se detectan oscilaciones considerables justo cuando los objetos se encontraban más cerca del eje de alineación. Esta correlación vuelve a reforzar la misma pregunta. ¿Por qué este tipo de alineaciones coinciden también con los eventos de tormentas solares? En paralelo, las agencias científicas han comenzado a solicitar observaciones de muy alta resolución. Instrumentos ópticos terrestres, telescopios infrarrojos, equipos capaces de captar espectros de absorción, todos ellos están siendo aplicados con urgencia para obtener datos de XG 427. Sin embargo, hasta ahora, el objeto es tan tenue y está tan comprimido en su brillo que incluso telescopios grandes tienen dificultades para separar su firma espectral del ruido. Esto convierte a XG 427 en uno de los objetos más difíciles de estudiar de los últimos años, y al mismo tiempo, uno de los más importantes, porque, aunque todo indica que es natural, su comportamiento se aleja tanto del estándar que podría enseñarnos más sobre la composición y dinámica de cuerpos interestelares que cualquier otro visitante previo. El siguiente paso lógico es monitorear su acercamiento. A medida que XG 427 avanza hacia su perihelio, la radiación aumentará de manera exponencial. Si en ese punto no reacciona de ninguna forma, si no desarrolla cola, si no incrementa su brillo, si no muestra actividad, tendremos evidencia firme de que pertenece a un tipo completamente nuevo de objeto. Y si aparece alguna respuesta tardía, esa misma respuesta nos dirá mucho acerca de sus materiales internos. Examinemos ahora otra cuestión importante. ¿Por qué el Sol parece intensificar su actividad en presencia de estos cuerpos? Uno de los modelos hipotéticos sugiere que la geometría generada por las alineaciones produce un corredor magnético que facilita la liberación de energía solar. No es que los objetos provoquen las tormentas, sino que actúan como indicadores de una configuración espacial particular que favorece la actividad solar. Este patrón ya se ha observado en conjunciones planeta-Sol, pero nunca con visitantes interestelares. Otra teoría propone que estos cuerpos podrían poseer cargas residuales acumuladas durante su trayecto interestelar. Si eso es cierto, esa carga, combinada con la del Sol, podría generar microperturbaciones que desencadenan fluctuaciones locales. No es una explicación confirmada, pero es una línea de investigación. De cualquier forma, puede que estemos presenciando una serie de eventos que desafían lo que creíamos saber sobre cometas, visitantes interestelares y el comportamiento solar bajo configuraciones específicas. Mientras tanto, los datos continúan llegando. El Sol, en su estado actual, mantiene una intensidad notable. Las regiones activas que enfrentan directamente a la Tierra y al corredor de Virgo están liberando llamadas clase X y M casi sin pausa, y aún así, los tres objetos permanecen estables, sin mostrar señales de sufrir daños. Antes de avanzar, detengámonos un momento en la idea más importante detrás de todo esto: la coincidencia, o mejor dicho, la acumulación de coincidencias. 3 visitantes interestelares, 3 comportamientos anómalos, 3 resistencias térmicas fuera de modelo, 3 comas ultratenues, 3 alineaciones consecutivas, 3 interacciones con ventanas de tormentas solares. A veces, la repetición deja de ser coincidencia y empieza a ser patrón. Y ahora, el ingreso de XG 427 proporciona la pieza que faltaba para cerrar el círculo: una llegada independiente, con trayectoria hiperbólica propia y comportamiento físico que coincide exactamente con el de los otros dos. Mientras seguimos observando a XG 427 avanzar hacia el interior, será fundamental monitorear cada cambio en su brillo, cada desviación de su trayectoria, cada interacción con el viento solar. Nos encontramos, literalmente, ante una de las mejores oportunidades científicas de la década. A medida que XG 427 se aproxima a la región donde el viento solar golpea con mayor fuerza,
los modelos de trayectoria comienzan a estabilizarse lo suficiente para arrojar algunos escenarios fiables. Lo primero que destaca es que su trayectoria hiperbólica no solo confirma su naturaleza interestelar, sino que su ángulo de entrada es excepcionalmente bajo, casi rozando el Sweetmontos plano de la eclíptica, algo poco común entre visitantes no ligados gravitacionalmente al Sol. Este tipo de trayectorias, aunque posibles, son estadísticamente poco frecuentes para objetos que provienen del espacio profundo, ya que lo habitual es que ingresen desde ángulos más pronunciados, en rutas inclinadas o con amplitudes verticales más marcadas. Esto refuerza la idea de que XG427 pertenece a una categoría de cuerpos que tienden a circular cerca del plano galáctico antes de irrumpir hacia nuestro sistema solar. Es decir, podría ser parte de un flujo de objetos interestelares que recorren regiones amplias de nuestra galaxia, siguiendo una especie de autopista natural de baja inclinación. Si es así, entonces su llegada, y la llegada casi simultánea de 3I Atlas y B1 Borisov, no sería tanto una coincidencia aislada, sino una señal de que estamos atravesando una zona del espacio particularmente rica en estos viajeros. Sin embargo, esto plantea un problema mayor. Si nuestro sistema solar está atravesando una corriente de objetos interestelares, deberíamos ver muchos más fragmentos pequeños, polvo, partículas de alta velocidad o impactos en la magnetosfera. Pero hasta ahora, los sensores orbitales no han registrado ese tipo de firmas. Lo que tenemos son 3 cuerpos grandes, 3 objetos anómalos que comparten rasgos inquietantemente similares. Volviendo al comportamiento físico, las simulaciones de brillo que proyectan los modelos termales siguen sin cuadrar con lo observado. La curva proyectada para XG427 indica que debería haber aumentado su luminosidad en al menos un 40% en los últimos días, especialmente con el incremento en la radiación solar. Pero la realidad es distinta. Su brillo se mantiene casi idéntico, con variaciones mínimas que parecen responder más a la rotación del objeto que al calentamiento solar. Esta discrepancia ya es suficiente para que numerosos equipos comiencen a proponer un cambio de clasificación preliminar. En lugar de tratarlo como un cometa débil o un núcleo dormido, se está considerando la categoría de objeto interestelar rocoso ultradenso, una etiqueta informal que se utiliza cuando los datos no encajan con ningún tipo convencional. Por otro lado, tenemos la cuestión de la aceleración no gravitacional. Los cálculos refinados muestran que XG427 presenta un patrón parecido al observado en 3I Atlas, microdesviaciones que no tienen sentido sin la presencia de escapes de gas, pero que aparecen aún cuando no hay evidencia visual de tales escapes. Es como si una fuerza minúscula pero constante actuara sobre su superficie, no una fuerza artificial, sino un fenómeno natural que aún no comprendemos. Entre las posibles explicaciones se encuentran interacciones del viento solar con materiales altamente ferromagnéticos, asimetrías internas en su composición, variaciones térmicas subcutáneas que liberan tensiones internas, o incluso residuos de carga eléctrica acumulada durante millones de años en el espacio profundo. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, pero todas están siendo evaluadas. A medida que avanzamos en la simulación hacia los próximos días, el Sol continúa atravesando una etapa de actividad inusual. Las manchas solares que enfrentan directamente al corredor de Virgo muestran una configuración de bucles magnéticos extremadamente cargados, lo que incrementa la probabilidad de llamaradas clase X en cualquier momento. Si esto ocurre mientras X427 cruza su zona de mayor exposición, se convertirá en una prueba definitiva. O veremos su coma reaccionar, o no lo hará en absoluto. Y cualquiera de las dos respuestas será reveladora. Mientras tanto, los instrumentos de alta sensibilidad continúan recopilando datos. Los registros preliminares de fotometría, espectroscopía y radar muestran algo que se repite una y otra vez. La firma térmica de XG427 se mantiene plana, estable, sin fluctuaciones drásticas, sin expansiones abruptas en la coma, sin indicios de erosión superficial. Incluso los análisis de polarización, un método para estudiar el tamaño de las partículas que rodean al objeto, revelan que la luz dispersada es tan tenue que es difícil distinguir si hay polvo, hielo
o algo completamente distinto. Y aquí surge otro ángulo interesante. Si los tres visitantes comparten características físicas, comas tenues, resistencia al calor y trayectorias hiperbólicas, ¿es posible que sean representantes de un tipo común de objeto interestelar? ¿Una familia que nunca habíamos visto antes? Si es así, su llegada simultánea podría ser la primera señal clara de que existen poblaciones enteras de estos cuerpos viajando por la galaxia. A continuación, examinemos los modelos que intentan explicar la sincronía entre las tormentas solares y las alineaciones. Un estudio reciente, aún no revisado por pares, propone que cuando múltiples objetos masivos se alinean con el Sol, generan una configuración angular que reduce la estabilidad magnética en la superficie solar. En otras palabras, la alineación podría actuar como un desencadenante geométrico que facilita las erupciones. No es que los objetos provoquen las llamaradas, sino que forman parte de una estructura espacial que favorece la inestabilidad. Si este modelo está en lo correcto, entonces las alineaciones de 3I Atlas, B1 Borisov y XG427 no deberían sorprendernos tanto. Podrían ser parte de un fenómeno mayor, donde el sistema solar interactúa con visitantes interestelares de manera más profunda de lo que creíamos. Por supuesto, no todos aceptan esta idea. Existen posiciones más escépticas que afirman que las tormentas solares simplemente están en su punto alto del ciclo, y que la coincidencia con estas alineaciones no es más que una superposición temporal. Sin embargo, la correlación es demasiado fuerte como para descartarla sin un análisis más riguroso. Ahora avancemos hacia lo que podría ocurrir en las próximas semanas. XG427 cruzará una zona donde el viento solar no solo es más intenso, sino también más variable. Esto significa que podrían aparecer cambios en su coma, fluctuaciones inesperadas o incluso la aparición tardía de una cola. Pero también existe la posibilidad opuesta, que continúe sin reaccionar, tal y como lo han hecho los otros dos visitantes. Si ocurre lo primero, tendremos una ventana única para estudiar un objeto interestelar en plena interacción con el Sol. Si ocurre lo segundo, será una señal contundente de que algo en su composición lo distingue radicalmente de los cometas tradicionales. Y como si esto no fuera suficiente, los modelos orbitales indican que la alineación entre la Tierra, el Sol y los tres objetos se repetirá dentro de un periodo breve, una segunda oportunidad para observar cómo responden simultáneamente al entorno solar. Este tipo de configuración es extremadamente rara. Ocurre una vez, tal vez dos veces en una vida, y solo si coinciden condiciones muy particulares. Mientras tanto, el objeto K1 Atlas permanece en Leo, sirviendo como referencia visual y contrastando con los otros tres. Su cola dorada, perfectamente visible, reacciona al Sol como cualquier cometa debería hacerlo. Esa diferencia subraya aún más lo extraño del comportamiento de los demás. Imagina por un momento cómo se verá el cielo cuando esta alineación vuelva a acontecer. Tres objetos interestelares, todos comportándose de manera atípica, todos cruzando el mismo sector de cielo, todos resistiendo el embate de una de las fases solares más intensas de los últimos años. Y la Tierra, observándolos directamente desde la misma línea. Si esta es una coincidencia extraordinaria. Si no lo es, entonces estamos viendo un fenómeno mayor, una reorganización temporal en cómo nuestro sistema solar se cruza con objetos provenientes de afuera. Y mientras seguimos recopilando datos, surge una pregunta que inevitablemente se repetirá en estudios y debates científicos. ¿Estamos siendo testigos de una oleada inusual de visitantes interestelares? ¿O apenas estamos empezando a notar algo que siempre estuvo ahí y que antes simplemente no podíamos registrar? Las respuestas tardarán en llegar, pero una cosa es segura. Lo que está ocurriendo ahora es uno de los episodios más fascinantes e inesperados de la astronomía moderna. Tres cuerpos con dinámicas nunca vistas, un Sol hiperactivo, alineaciones geométricas improbables y datos que rompen con nuestras previsiones tradicionales. El escenario está montado. El sistema solar está respondiendo. Los visitantes siguen su camino. Y nosotros, como especie, estamos en la primera fila observando cómo se desarrolla esta secuencia extraordinaria. Sea cual sea el desenlace, una cosa es clara.
estamos frente a un capítulo que redefinirá nuestra comprensión de los objetos interestelares, de la actividad solar y del papel que juega la geometría cósmica en la evolución de fenómenos que creíamos dominados por el azar.